A partir de este momento, desde Radio Wax, soy Blanca Gisela y esto es Ecos de Oro, un viaje por las voces que conquistaron la música y el cine de México. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a Ecos de Oro, el podcast. Mi nombre es Blanca Gisela y pues te doy la bienvenida a la 6ª edición de este podcast. Hoy vamos a estar hablando de una de las figuras más importantes en la historia, otra de las figuras más importantes en la historia de la música regional mexicana. Pero antes de yo revelarte de quién vamos a hablar, te invito a que nos sigas a través de redes sociales como lo son Instagram como Ecos de Oro Podcast y aquí en YouTube como Ecos de Oro. Muy bien, sin más preámbulos, espero que te encuentres muy bien, acomódate muy bien, ponte bien cómodo porque hoy vamos a recordar los inicios y toda la trayectoria de nada más y ni nada menos que Amalia Mendoza García, la Tariacuri. Bueno, pues hoy vamos a recorrer su vida completa desde su nacimiento en Michoacán en 1923, también pasando pues por su entorno familiar musical, la historia de sus hermanos, los inicios del trío Tariacuri, sus primeras presentaciones a nivel regional, su evolución profesional en la radio, en la XCW, también su transición al cine, sus colaboraciones con los compositores más influyentes de México de mediados del siglo XX y finalmente con los últimos años de su vida. También vamos a hablar un poquito del contexto histórico que la rodeó, cómo funcionaba la industria musical mexicana de la época y más con ella siendo una mujer bien imponente y todo. Qué significaba grabar en estudios como los de RCA Víctor, cómo operaban las giras, qué papel jugó el mariachi entre los 40, 50 y 60 y por qué se consolidó como una de las tres grandes voces femeninas al lado de Lucha Villa y Lola Beltrán. Bueno, pues este episodio va a ser muy especial también, como todos. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de doña Amalia Mendoza. Nacida el 10 de julio de 1923 en San Juan, Huétamo, Michoacán, Amalia Mendoza llegó a un México que acababa de atravesar la Revolución Mexicana. El país pues estaba viviendo una etapa de reconstrucción, pero también pues un renacimiento cultural, ¿no? Para Michoacán la música era un rasgo central de identidad. Las tradiciones purépechas y los sonidos de cuerdas eran parte del ambiente cotidiano, ¿no? Su familia no era una familia cualquiera, eran músicos ya reconocidos en su región. Sus hermanos Norberto, Eligio y Juan Mendoza formaron años después uno de los tríos pioneros de la música ranchera, el conocido trío Tariacuri. Este nombre no se escogió al azar. Tariacuri proviene de un título purépecha para nombrar a un gobernante o líder. Al adoptarlo, el trío se conectó directamente con la identidad indígena michoacana. Para muchos estudiosos de la música regional, este trío marcó pues una base fundamental para lo que después sería la consolidación del género ranchero en la radio nacional, ¿no? Te platico que la infancia de Amalia se desarrolló entre instrumentos, ensayos familiares y un aprendizaje natural del ritmo y la vocalización. No recibió educación formal en canto, su entrenamiento se basó directamente en convivir con músicos, en observar, en estar practicando constantemente, ya que esa era la forma más efectiva para aprender. Todos estos aprendizajes pues se reflejarían más tarde en su estilo, una voz fuerte, limpia y muy segura, sin técnicas académicas, pero con una naturalidad musical. Desde pequeñita observaba cómo sus hermanos se la pasaban afinando, cómo se organizaban para presentaciones locales, cómo componían armonías.
ese aprendizaje informal fue el que construyó en ella una capacidad auditiva muy desarrollada, el conocido oído musical, oído desarrollado. En muchos testimonios de familiares de Amalia confirman que ella tenía un oído privilegiado, ya que era capaz de replicar melodías completas escuchándolas solo un par de veces. Bueno, pues ahora te voy a platicar sobre las tariacuritas y el entorno musical preprofesional. Antes de convertirse en la tariacuri, Amalia formó un dueto con su hermana Perla, conocido como las tariacuritas. Este nombre era una versión diminutiva inspirada en el trío de sus hermanos. La intención era clara, era aprovechar el reconocimiento familiar para comenzar a presentarse en eventos locales, ¿no? Estas primeras experiencias marcaron dos cosas importantes en la vida de Amalia. Una es de que ella comenzó a cantar seriamente. La segunda es que desarrolló una resistencia vocal que era necesaria para escenarios muchísimo más exigentes. El dueto funcionaba para presentaciones comunitarias, ferias regionales y eventos sociales. Aunque no tenían una industria detrás que las respaldara, ya empezaban a llamar la atención. Sin embargo, pues este proyecto no duró tantos años porque la voz de Amalia destacaba de manera muy notoria, muy evidente, y pues la diferencia de tono de voz entre Perla y ella era muy notoria, y pues esto la empujó gradualmente pues a desarrollar una carrera en solitario. Bueno, pues también te platico que la verdadera trayectoria profesional de Amalia comenzó en el año 1954, porque para este año México ya tenía una industria de entretenimiento ya muy desarrollada, muy definida. Y pues el cine de oro ya, para empezar, estaba en su etapa tardía, ¿no? La radio ya seguía siendo el medio más dominante, los estudios de grabación apenas se estaban modernizando, y los mariachis profesionales estaban compitiendo por acompañar a las mejores voces femeninas. La llave que le abrió las puertas fue su entrada a la XCW, la estación más influyente pues de México desde 1930. Ya bien sabido desde que muchísimos artistas que pues han dejado huella en este mundo del regional mexicano en esas épocas pasaron por esa estación, tales como fueron Lola Beltrán, Antonio Aguilar, Pedro Infante, entre muchos otros más. Tenía, pues les digo, un papel fundamental en el desarrollo de cualquier artista que sonara ahí, ya que automáticamente pues se iba a volver conocido a nivel nacional, porque la cadena se retransmitía en casi todo el país. Su debut formal fue marcado por la grabación de La Puñalada Trapera, un tema pues que la presentó como voz fuerte, ¿no? En la cual ella pues se desenvolvió completamente y pues fue clasificada como una voz fuerte y directa y con un timbre que no se confundía con ninguna otra intérprete femenina de la época. No era dulce, no era frágil y no imitaba a nadie. Tenía un estilo pues bastante notorio, muy contundente. A partir de ahí, su nombre comenzó a circular entre productores, compositores y músicos profesionales. Bueno, pues para finales de los 50, Amalia ya estaba grabando oficialmente, ya tenía sus primeros discos, de los cuales destacaron La Tariacuri en 1958 y La Tariacuri Volumen 2 en 1959. Estos no solamente se establecieron como cantante, no solamente la establecieron como una cantante solista, ¿no? Sino que pues demostraron que era una de las voces femeninas más rentables de esa época, porque era un periodo que se acompañó frecuentemente del Mariachi Vargas de Tecalitlán, el conjunto más prestigiado del país, y pues fue una referencia técnica de todo el género, ¿no? Bueno, falta y no está de más agregar que su relación con compositores fue una de las más esenciales. Entre los más cercanos y frecuentes eran José Alfredo Jiménez, quien confiaba en su interpretación emocional a través de sus letras, Cuco Sánchez con letras más narrativas y más crudas, Tomás Méndez, que era un autor de temas con melodías muy altas, muy exigentes para el tono de voz de cualquier artista, Ferrusquilla,
el creador de Échame a mí la culpa de lo que pase. Y muchos compositores más preferían que Amalia grabara sus canciones porque tenía una habilidad especial para transmitir el dramatismo de la letra sin caer en el punto de exagerar. Su estilo era firme, era directo, era más emocional, pero nunca cayó en lo dramático, exagerado, que le pusiera de más, pues. La década de 1960 fue determinante. ¿Por qué? Porque aquí fue donde Amalia lanzó el álbum, el volumen 3 de La Tariacuri, el cual estaba reeditado años después como Amalia volumen 1. En 1961 sacó La Viuda Abandonada, el volumen 4, un proyecto pues que escribía historias fuertes y de contenido emocional bastante complejo. La reedición del disco llevaría el nombre Mucho Corazón. En el año de 1962 Amalia hizo algo audaz, dejó momentáneamente pues la música ranchera para grabar un disco de boleros. Esto fue muy riesgoso para una voz asociada al mariachi, pero lo hizo para explorar su propio rango vocal, para conocer de lo que era capaz, si el resultado iba a ser bueno o malo. Afortunadamente el resultado fue positivo porque mostraba mucha versatilidad, ¿no? En 1963 presentó Las canciones que siempre quise grabar, un álbum íntimo y personal, ¿no? Una especie pues de listas de temas soñados por la artista. Después de 1965 regresó pues a lo que era su mera esencia, que era Con México, en la voz de Amalia Mendoza, el cual pues reafirmaba su lugar en la música del mariachi. Bueno, pues aunque su fama principal se debía a la música, Amalia también incursionó en el cine. Se volvió miembro honoraria de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, desde 1943, lo cual indica que estuvo vinculada al medio artístico desde antes de ser famosa. Actuó en producciones importantes junto a actores de alto perfil de aquella época, inicialmente con Yo, el aventurero, con Antonio Aguilar en el año de 1959, Una cita de amor en 1958 de la mano, dirigida por Emilio el Indio Fernández, ¿Dónde estás corazón? Con Miguel Aceves Mejía y Lola Beltrán en el año de 1961. Sus participaciones no buscaban convertirla en una protagonista absoluta, ¿no? Su enfoque era complementar pues la presencia musical que ella tenía y darle más creatividad vernácula a las películas. Te platico de los últimos años de su retiro y fallecimiento. En los años finales, Amalia se retiró gradualmente, ya no estuvo involucrada ni en escándalos mediáticos ni en controversias, ya que prefirió la privacidad, ¿no? Sus últimos días fueron tranquilos en compañía de su hijo Guillermo y sus nietos Marta, Guillermo y Omaira. Lamentablemente Amalia falleció un 11 de junio de 2001. Lamentablemente pues Amalia falleció el 11 de junio de 2001 a los 77 años por una enfermedad pulmonar, siguiendo sus deseos, ya que de que sus cenizas fueran esparcidas en el lago de Pátzcuaro, lugar profundamente pues con un significado muy grande para la cultura purépecha y pues para su vida personal. Amalia acumuló reconocimientos, muchos de ellos otorgados en Estados Unidos, como los cuales destacan Alcaldesa ad Perpetuam, el cual se le fue concedido en San Antonio, Texas, llaves de la ciudad de Fort Worth, la ciudadana honoraria de Los Ángeles, la sheriff honoraria de 8 ciudades estadounidenses, el micrófono de oro de la Asociación de Locutores de México, el calendario azteca de oro de la Asociación
Mexicana de Periodistas de Radio y de Televisión. Además fue una de las 3 voces femeninas que definieron el siglo XX junto a Lola Beltrán y Lucha Villa. En 1996 salió el álbum Las Tres Señoras, un proyecto que reunió lo mejor de cada una de estas cantantes. Bueno, ahora pues cabe destacar también de que muchas veces se le fue comparada con Lola Beltrán. Cabe también destacar que ambas trabajaron en una película juntas y de ahí desarrollaron una amistad. Como ya lo dije, pues se les comparaba muy constantemente con el hecho de que pues tenían voces muy parecidas, que tenían una personalidad pues también muy similar, pero pues Amalia pues respondía diciendo que la valoración de cada quien era mejor, correspondía al público y que ambas tenían estilos distintos, lo cual pues hacía imposible una comparación directa, ¿no? La carrera discográfica de doña Amalia Mendoza constaba de 36 álbumes. La verdad es que pues en varios de todos estos pues predominaba demasiado la voz, la cantidad de fuerza que tenía esta mujer. Bueno, pues, ¿cómo era la voz de Amalia Mendoza? Para muchos que se han de preguntar, y pues les puedo decir que vayan y escuchen cada una de sus canciones porque cada canción es una joya. Pero pues vamos un poquito a hablar de su voz, de qué tipo de voz tenía, qué color y ese tipo de cositas, ya que me dio el tiempo de investigarlo. Bueno, pues Amalia tenía una voz gruesa, fuerte y con mucho peso, especialmente en las notas medias y graves. No era una voz delgada ni suave, ya que era una voz con cuerpo y carácter, de esas que no se rompen ni se escuchan débiles tampoco, ¿no? El tono, el color de voz que tenía era oscuro, no brillaba como la de una soprano, era muy firme, no le temblaba para nada, con un toque metálico arriba, lo que le daba una fuerza para sobresalir sobre los instrumentos del mariachi. En pocas palabras, pues sí, como lo dije, era una voz fuerte, seria y con presencia. Cómo se escuchaban sus graves y sus agudos. Los graves de Amalia le salían muy naturales. Los graves son las notas bajas, ¿ok? Le salían muy naturales y con mucho peso. Las notas medias, donde cantaba casi siempre, eran su zona más cómoda, ya que su voz ahí sonaba plena, ¿no? Se alcanzaba a desarrollar, a hacer más notitas, pero dentro de esas notas medias, ¿no? Los agudos, los cuales son las notas altas, los hacía con mucha fuerza, no los hacía ni suaves ni delgaditos, eran agudos potentes, más nunca sonó como si estuviera gritando, pero sí como si empujara el aire. Pues cantaba con mucha claridad, se entendía cada palabrita. No metía adornos innecesarios, no hacía ni giros, ni florituras, ni nada de lo que estuviera de más, no agregaba de más. Agregaba lo que era el punto, ¿no? Era muy directa, como si estuviera contándole algo importante a alguien, sin distraerse. Tenía una gran cantidad de aire, porque podía sostener frases largas sin quedarse sin respiración. Y créanme que en el mariachi es muy demandante el que puedas tener muchísima buena respiración, porque también se basa mucho en hacer falsetes, ¿no? La forma en que decía las palabras las articulaba muy bien, no se tragaba ninguna sílaba, abría la boca lo justo para que se entendiera todito. Eso hacía que las letras le pegaran pues más duro, porque no había duda de lo que quería decir, ella lo transmitía pues. Porque su voz funcionaba también con el mariachi, como ya hace un ratito se los dije, el mariachi es fuerte. ¿Por qué? Porque tiene trompetas, tiene violines, tiene guitarrones, no cualquiera sobresale ahí por el volumen tan grande que tienen las trompetas, los violines y así. Amalia sí sobresalía. ¿Por qué? Porque tenía una voz con potencia, presencia y brillaba mucho en la parte alta de las canciones. Por eso nunca se perdió en los instrumentos, se escuchó clara y firme y al frente, ¿no? ¿Cómo transmitía emoción? Ella no lloraba la voz, no hacía trucos para sonar triste,
a pesar de que mucha gente que escucha sus canciones dice, no, es que parece que estuviera llorando. No, es que transmitía la emoción, que era muy diferente. El peso de su voz tenía seriedad con la que, o sea, el dolor lo sentía como, lo soltaba como si ella lo estuviera sintiendo, ¿no? Cantaba con mucha seriedad, la claridad era bastante buena de lo que ella decía, el tono firme que conectaba directamente, no era melodramática, sino que era, pues tenía un tono de voz muy contundente, lo que en realidad decía que la canción, ella lo hacía, lo externaba como si ella lo sintiera, ¿no? Que no era su voz, no era una voz aguda, discúlpenme, una tipo soprano operística, no era una voz suave como de bolero romántico, no era una voz dulce, no era una voz muy flexible ni tampoco de adornos, era una voz fuerte, directa y emocionalmente pesada. La voz de Amalia se puede describir así porque, pues, les digo, es gruesa, clara, sin adornos y tenía mucha presencia, ¿no? Y pues bueno, les quiero agradecer muchísimo el día de hoy por habernos acompañado en esta historia tan bonita de lo que fue Amalia Mendoza y de lo que sigue siendo, porque a generaciones actuales todavía sigue el impacto de esta leyenda, de esta gran cantante y actriz. Hay muchas mujeres, de hecho, que han adoptado un estilo muy similar al de la voz de doña Amalia Mendoza. Es una voz así como gruesa, suena desgarrada cuando tiene que sonar desgarrada, ¿no? Y pues me doy cuenta que va a seguir teniendo impacto de generación en generación en generación, y esperemos que siga vivo el legado, porque nosotros los mexicanos nos encargamos perfectamente, de una forma muy buena, de mantener el legado de muchos artistas adelante para que nuevas generaciones los conozcan. Mi nombre es Blanca Gisela, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. No olvides seguir nuestras redes sociales, en donde te vamos a tener al pendiente de cada episodio que se suba en el canal. Te quiero agradecer de todo corazón. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.